de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo repose sobre cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que tenemos el privilegio de estudiar su palabra. Todavía estamos acá, todavía tenemos la oportunidad de estudiar su palabra y hoy vamos a estar leyendo en una porción que quizás usted tenga tiempo que no ha leído. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a dar lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 8. No se preocupe, mi hermano, no tenga miedo. Estamos en el mismo espíritu. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, es normal que estas cosas ocurran. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 8. Voy a dar lectura a la palabra de Dios y a partir de allí, como ya es costumbre, vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios para cada uno de nosotros en esta mañana? Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Y necesitamos oído en esta mañana para oír, porque desde el inicio Dios está tratando con nosotros con esta misma porción. Algo necesitamos aprender en esta mañana. Algo necesitamos aprender en esta mañana. Esto no es casualidad, esto es causalidad. Dios necesita comunicar el mensaje a nuestras vidas. Por lo tanto, esté atento, preste atención, porque vamos a estar hablando de el peligro de los afanes. Ese es el título en esta mañana, el peligro de los afanes. Y mire, esta parábola del sembrador es una de las pocas parábolas en las cuales el Señor Jesús tomó el tiempo para explicarle a sus discípulos qué significaba esta parábola. Cada elemento lo identifica y da el significado para que pudiésemos entender. Y esa explicación no solamente fue válida para el tiempo de los discípulos, sino que es válido para nosotros en el día de hoy. Y vamos a dedicarle tiempo a solamente una parte de esta parábola. No la vamos a tratar toda, solamente una parte de esta parábola. Y esa parte tiene pertinencia para nuestros días. Esa información está actualizada para nuestros días hoy más que nunca. Es válida para nuestra vida. Y quiera Dios que al hacer conciencia del peligro que corremos cada uno de nosotros cuando nos vemos enredados en los afanes de este mundo, entonces podamos hacer el esfuerzo de cuidar más y más nuestra vida espiritual. Bueno, eso es lo que yo espero en Dios que ocurra con cada uno de nosotros, que cuando usted en esta mañana vea el peligro que está corriendo, usted pueda hacer un alto y pueda tomar la decisión de hacer los cambios, la corrección que sea necesario para que los afanes de este mundo no tengan efecto sobre la vida de usted. Y de la explicación que dio el Señor Jesús, yo voy a tomar los elementos que allí están eh, para hacer énfasis en el propósito
de que podamos abrir nuestros ojos, porque en el mundo en el que estamos viviendo en la actualidad es imposible, óigame, es una imposibilidad, es imposible que no estemos rodeados de afanes. Es imposible que como va este mundo a la carrera, como si lo estuviesen persiguiendo, van corriendo. Salga usted nada más a la calle, intente agarrar transporte, intente agarrar un metro o ir a algún lugar que tenga que agarrar el tráfico y se dará cuenta cuánto afán hay en las personas. Las personas corren de un lado para otro, están embutidas en el sistema y el sistema obliga a actuar de cierta manera porque están redimiendo el tiempo, están buscando la manera de ahorrar el tiempo a como de lugar y por eso digo, no escapamos nosotros de ese ajetreo que hay en el mundo. Así que analizaremos la explicación que dio el Señor Jesús y hago la salvedad una vez más de que voy a hacer el énfasis en una sola porción, una sola parte, perdón, de esta parábola, y es entre los espinos. Voy a hablar de los espinos y de las personas que estaban entre esos espinos de la ilustración allí en la parábola. Así que el resto se la debo. El resto se la debo. Voy a dedicarme a los espinos en esta mañana. Y en esta parábola hay, claro, unos elementos que son comunes para todos los terrenos donde cayó esa semilla. Este, esos elementos comunes es la palabra o semilla y el sembrador. El mismo sembrador fue el que lanzó la semilla en cada uno de los terrenos y la semilla que cayó en cada uno de esos terrenos fue el mismo sembrador, no fue otro. No es que había un sembrador maluco que fue y tiró las semillas allá en las piedras, o que había un sembrador maluco que fue y lanzó la semilla entre las piedras del camino para que las aves se comieran. Y había otro que se dedicó fue nada más a sembrar en tierra buena. No, no. El mismo sembrador y la misma semilla y los resultados totalmente diferentes. Y esto nos habla de la necesidad de que nosotros demos a conocer la palabra de Dios, de alguien que se ocupe a predicar la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios y llega a oídos de alguien, en ese momento la semilla está siendo lanzada en la vida de esa persona para que esa persona en esa persona se dé el proceso de germinación de esa palabra. Dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, no espere usted que va a crecer la buena semilla en la vida de una persona si alguien no va y se la siembra. El terreno está allí esperando a que vaya un sembrador y lance la semilla en ese terreno. Esta parábola nos pone incluso los pies sobre la tierra. A aquellos que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Porque divide el, el auditorio, las personas que escuchan la palabra, las divide en cuatro partes. Y solo una parte de esas cuatro que escucharon la palabra de Dios, solo una parte da el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mire que aún estando en buena tierra, dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No estoy diciendo que la predicación de la palabra sea infructuosa, sino que nuestras expectativas deben ser realistas. A veces esperamos que todos los que escuchan la palabra de Dios den fruto al 100 por uno. Y eso es
irreal, eso no es verdad. Solo una porción pequeña llevará fruto al 100 por 1 y gracias a Dios por esas personas que dan fruto al 100 por 1, en especial aquellos de esos que dan fruto al 100 por 1 que llegan a convertirse en sembradores de la palabra de Dios. Cuando vemos la explicación que da el Señor Jesús de la parábola, de allí podemos extraer algunos elementos para resaltar en esta explicación esta mañana. Yo quiero leer los 3 versículos donde habla eh, de esos espinos, porque esta parábola se repite en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. En esos 3 evangelios está la misma parábola. Y mire cómo relata esta parte de los espinos cada uno de esos escritores. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mientras que Marcos lo registró así en el capítulo 4, versículo 18 y 19 de Marcos. Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego Lucas vuelve y registra la misma parábola, Lucas 8:14, y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, voy a usar estos versículos para ir enumerando las cosas que están allí, referente, precisamente referente a los que cayeron entre espinos. Bien, cada uno de estos oyó la palabra. Así que no tiene excusa. No puede decir, es que yo no oí lo que dijeron. En la parábola dice que el que estaba entre espinos, dice, oyó la palabra y fue sembrada la semilla en su corazón. Oyó la palabra. Y bueno, cuando hemos oído, nos hacemos más responsables por las cosas que hemos oído. Y usted tiene que tener eso muy en cuenta, que usted ha escuchado la palabra. Usted sabe cuál es la palabra, pero decide usted qué terreno va a ser para que esa palabra dé fruto o no dé fruto. Estos que estaban entre espinos escucharon la palabra y hace un listado de esos espinos. ¿Cuáles son esos espinos? Yo sé que usted conoce cuáles son todos esos espinos, porque constantemente usted ha estado en contacto con esos espinos. Lo que quizá esté ocurriendo es que usted no se ha dado cuenta que son espinos, o usted no le llame espinos. Sin embargo, la palabra de Dios nos ayuda a identificar estos espinos. Y el primer espino del cual habla allí la Biblia es el afán de este siglo. El afán de este siglo. Y el libro de Eclesiastés nos ayuda y dice, capítulo 1, versículo 3 de Eclesiastés dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Y esta palabra, afanar, nos va a estar sonando bastante en esta mañana. Los afanes con que el trabajo con el que el ser humano se afana debajo del sol. Y bueno, les comentaba hace ratito que ya es que el afán no es solamente en el trabajo. Quizás cuando el escritor de Eclesiastés, este, pues, escribió estas cosas, el transporte no era afanoso, ¿no? Tenían o se iban caminando o al paso de la mula, ¿no? Al paso de la bestia.
y ellos iban ahí a ese ritmo, no había afán. Pero en la actualidad, si usted sale a tomar el metro, el afán que lleva la gente y corra porque se cierran las puertas y si usted no entra, se quedó y va a llegar tarde y ponga el despertador. En el tiempo de Eclesiastés no había el despertador. Cuando más sonaría un gallo por ahí anunciándole que había amanecido, pero no había despertador. Hoy no, a las 4 o 5 de la mañana usted está con el despertador porque tiene que hacer las cosas rápido y corriendo, preparar comida y lo que necesita para poder llegar temprano al trabajo. Ya no solamente es el afán del trabajo, sino todo lo que rodea el trabajo. Usted lo tiene que hacer con afán, a carreras, para que le alcance el tiempo del día. Y ciertamente vivimos en un mundo donde se hace necesario trabajar, porque la gran mayoría de las cosas que nosotros necesitamos en este mundo, pues necesitamos del dinero que se obtiene como recompensa del trabajo que hacemos y necesitamos cubrir los gastos. Por eso nos vemos en la necesidad de trabajar. El problema se presenta cuando el trabajo se hace con afán. Es que hay que terminarlo rápido. Y es que mientras más rápido lo hago, pues más producción y si hay más producción, más me pagan. Y entonces hay que andar a las carreras con afán para terminar las cosas. Y muchas veces lo que hay detrás, el propósito de ese afán es para hacer riqueza. Hay gente que no le gusta trabajar por un sueldo fijo, sino que le gusta trabajar por comisión o le gusta trabajar de delivery, porque mientras más deliveries usted entregue durante el día, pues entonces más va a ganar y va corriendo porque hay que entregar temprano y hay que entregar caliente el alimento que lleva en ese repartidor y eso lleva una vida de afán. Bueno, el afán del trabajo, dice la palabra de Dios, que también ahoga la palabra de Dios en nuestra vida. Y es por eso por lo que debemos tener mucho cuidado. ¿Cuál es la razón por la que usted y yo trabajamos con tanto afán? ¿Cuál es la razón por la que usted y yo trabajamos con tanto afán? Porque ese afán por el trabajo va matando, va ahogando la palabra de Dios en la vida de la persona. Gloria a Dios. Aleluya. Y el segundo elemento que identifica en la parábola es el engaño de la riqueza. Preste atención. El engaño de las riquezas. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 4, dice, no te afanes, oiga bien, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico. Nos advierte que no debemos afanarnos por hacernos ricos. Ahora, no es que sea malo ser rico. No, ser rico no es malo. Lo que dice es, no te afanes por hacerte rico. Deja el desespero por ser rico. Deja el desespero por tener riquezas. Las riquezas en sí mismo no son malas. Lo malo es afanarnos por adquirir riqueza. Y yo sé que estoy tocando un tema que quizás no sea del interés de todo, pero preste atención porque, insisto, Dios tiene algo para nuestra vida en esta mañana. Las riquezas no son malas. Lo malo es afanarnos por adquirir riqueza. Y más aún cuando ya las tenemos, entonces cometemos un mal mayor porque nuestro corazón es puesto entonces en la riqueza. Nuestro amor
se va hacia la riqueza, nuestra confianza se va hacia la riqueza. Por eso el problema del afán de tener riqueza, dice el libro de los Salmos capítulo 62, versículo 10, dice, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, oiga bien, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Por eso la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuántas amistades se pierden a causa de la riqueza? ¿Cuántas amistades se pierden en la medida que la persona va prosperando? Porque le han metido en la cabeza de que para tú ser rico tienes que juntarte con ricos, ¿no? Tienes que andar con ellos y hacer lo que los ricos hacen para poder ser ricos. Bueno, en la Biblia no encontramos ese consejo, ¿no? En la Biblia usted consigue que Abraham era rico y los amigos de Abraham, ¿quiénes eran? Este, eh, ese no es el tema de hoy, pero revise, tome tiempo. Entonces, el problema no es la riqueza, sino permitir que las riquezas ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida. Vuelvo a repetirlo. El problema no es la riqueza. El problema es permitir que la riqueza ahogue la palabra de Dios en nuestra vida. Y no es que la riqueza nos va a abrir el entendimiento y nos va a decir, ay, no, mira, ahora que soy rico me he dado cuenta que es que Dios no existe. Todo por el contrario. Si el rico no logra mantener su confianza en Dios, dice la Biblia que habrá ganado todo el mundo, pero habrá perdido su alma. No podemos permitir que la palabra de Dios sea ahogada en nuestras vidas. Mire, hay gente que cuando abundan las riquezas en su vida, entonces piensan que con dar un apoyo económico a la iglesia o con ayudar de vez en cuando al pastor económicamente, ya hemos solucionado toda nuestra ausencia de vida espiritual. Pensamos que vamos a comprar la bendición de Dios con nuestra riqueza. Así queremos justificar nuestra falta de búsqueda de Dios. Y lo que está ocurriendo es que las riquezas terminan ahogando el poquito de la palabra de Dios que había en nuestras vidas. Y permítame también decirle que a veces el amor al dinero es tan grande, llega a ser tan grande en la vida de una persona que ahora que tiene bienes de sobra o suficiente, no digamos de sobra, que tiene bienes suficientes, bienes de este mundo, entonces no somos capaces de ayudar a la iglesia, muchos menos acordarnos de ayudar con algo material a aquel que ha compartido con usted lo espiritual. Esto sucede porque las riquezas han ahogado la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios se ha hecho infructuosa en nuestras vidas. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice allí el escritor de Proverbios, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová?
o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Por qué este hombre no quería ninguno de los dos extremos? No quería ni pobreza ni quería riquezas, porque el exceso de pobreza podía llevarle a robar. Y mire, aunque sea por necesidad, robo es robo, porque hace que se blasfeme el nombre de Dios. Así que tenga mucho cuidado. Y también dice, y si tiene mucha riqueza, entonces se sacie y niegue a Dios. Como tiene muchas riquezas, entonces no va a haber la necesidad de poner su confianza en Dios, porque confía en sus riquezas y no confía en Dios. Otro de los espinos que ilustra esta parábola es las codicias de otras cosas, que son los placeres de la vida. Los placeres de la vida. Y qué bueno que la palabra de Dios es la que nos muestra este otro espino, los placeres de la vida. A veces pensamos que son aquellas cosas que nos ofuscan, que nos apremian, que nos exigen más tiempo del necesario, muchas veces tiempo, esfuerzo más allá del cansancio. Y pensamos que estas son las cosas que no permiten que tengamos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Pensamos que cuando se trabaja mucho, aún sobre tiempo, eso es lo que va a ahogar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero no, no solamente eso. La palabra de Dios es clara cuando dice en Lucas 8:14, la que cayó entre espino, estos son los que oyen, pero yéndose, Lucas 8:14, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no lleva fruto. ¿Se dio cuenta? Los placeres de la vida. Y mire, Pablo le dijo a Timoteo que aquellas viudas que se entregaban a los placeres viviendo estaban muertas. 1 Timoteo 6:6 está eso, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y esto lo dice porque hay un peligro en los placeres, en los deleites temporales de este mundo. Yo no estoy diciendo que usted no se pueda dar un gusto de vez en cuando. El problema es vivir de gusto en gusto y de viviendo la vida loca, disfrutando de tal manera que usted se olvida de Dios. Y a veces es más importante salir de paseo, salir a disfrutar, salir a esparcir la mente, dice la gente, que buscar el rostro del Señor. Ay, hermano, pero ¿cómo voy a qué bendición que el culto está quedando grabado? Es una bendición grande. ¿Y por qué no, porque los domingos es el único día que yo tengo libre. Entonces yo me voy y voy a la playa y voy a disfrutar el día familiar que tenemos y yo aprovecho ese día porque ese es el único día que yo tengo libre. Y entonces el rostro del Señor no lo buscamos. Porque es más importante el disfrute, el deleite de las cosas de este mundo que la presencia de Dios. Lucas 12:16-21 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
¡Qué tristeza! Este pobre hombre no pensó en Dios, ni siquiera para darle gracias por su riqueza, sino que estaba pensando en los deleites, comer, beber y regocijarse. E insisto, no es que es malo usted despejarse, no es malo usted disfrutar alguna beneficio por el trabajo que usted ha hecho, pero no puede permitir que los deleites de este mundo ahoguen la palabra de Dios en su vida. Y quiero aprovechar para mostrarle aún otro espino que muchas veces pasa desapercibido para la gran mayoría de nosotros: los quehaceres del hogar. ¿Cómo que los quehaceres del hogar, hermano? Sí, los quehaceres del hogar. Veamos el ejemplo. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, Marta se preocupaba, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y así pasa muchas veces en la vida nuestra. Estamos tan afanados por hacer el aseo, la limpieza. Ay del que se atraviese si usted está pasando el coleto, si está trapeando. Que le pisen el piso mojado. Dios bendito. Y usted agarra aquella rabia porque le están pisando el piso mojado. O si usted no limpia todos los adornitos que ha pegado y puesto en la sala, todos hasta que no termine ese día, usted no se va a acostar porque tiene que quedar la casa limpia, afanada y turbada. Afanada y turbada. Vemos a esta mujer llamada Marta, que estaba afanada, turbada con muchas cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Mire, la queja que ella le hace al Señor Jesús de su hermana María, en el versículo 40, Lucas 10:40, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Tan siquiera que me ayude a poner la mesa, que lleve los platos a la mesa. Bueno, la vida de estas dos mujeres era muy diferente. Usted ve a María interesada en escuchar la palabra de Dios, que estaba saliendo por boca del Señor Jesús. Y usted pensaría que María era más espiritual, que fue María la que llevó a la casa al Señor Jesús para que les hablara de la palabra de Dios. Pero cuando vamos al versículo 38, en Lucas 10:38, usted consigue que dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es que María no lo recibió. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una mujer atenta, acomedida, una mujer que quería que el Señor entrara allá a su casa y ella a atenderle, a servirle allí. ¿Usted cree que el Señor Jesús se hubiese molestado si en esa casa no le hubiesen dado
un trozo de pan a comer. Para él era más importante que se sentaran a escuchar la palabra de Dios. Entonces quien le recibió en la casa fue Marta, no María. Y parece que Marta era más dada a entablar amistades, porque cuando el Señor Jesús va a encontrarse con ellas, con María y con Marta, después que su hermano Lázaro había muerto, a quien se encuentra en el camino fue a Marta, no a María. A quien encontró en el camino fue a Marta. Y es Marta la que se encarga de mandar a llamar a María. Vaya, dígale que el Señor Jesús la está buscando. Ajá. Dígale que el Señor Jesús está aquí. De manera que el primer contacto lo tiene con Marta. Y esto es bueno porque nosotros, los que sabemos lo que cuesta el trabajo, lo que cuesta hacer las cosas, conseguir cosas en este mundo, nosotros también hemos entendido que necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero lo que no podemos permitir es que los afanes de este mundo y los quehaceres de esta vida ahoguen esa palabra que ha sido sembrada en nosotros. Usted sabe que necesita de Dios. Usted sabe que necesita la presencia de Dios en su vida. No permita que los afanes de este mundo ahoguen la palabra de Dios en su vida. El Señor Jesús le dice a Marta que estaba afanada con muchas cosas. Y en ese momento lo que Marta estaba haciendo era preparando alimento para servir al Señor Jesús. De manera que los quehaceres de la casa, lo que necesitamos tener en la casa para mantenernos, puede convertirse en un afán que ahogue la palabra de Dios en nuestra vida. Tenga mucho cuidado. Tenga muchísimo cuidado. Incluso tenga cuidado de la música que usted pone cuando va a limpiar. Le gusta escuchar música y en lugar de poner una alabanza a Dios mientras pasa esa escoba barriendo, pone la emisora y ahí le pasan cualquier cantidad de cosas que no agradan a Dios. Tenga cuidado. Dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y 6:34, así que no os afanéis, Mateo 6:34, no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas cosas que nos parecen tan cotidianas en nuestra vida se convierte en un causante de muerte para la palabra de Dios en nuestra vida, porque vamos persiguiendo estas cosas con afán, vamos detrás de estas cosas afanosamente. Mire, esta parábola dice que los espinos entran en la vida de la persona. Y para poder entrar, dice la parábola, que crecen juntos. Tanto la palabra como los espinos van creciendo juntos. No es que los espinos hacen un crecimiento brusco, que de la noche a la mañana usted se vio lleno de espinos y no sabe qué fue lo que pasó. No, van creciendo juntos. Van junto con la palabra de Dios. No viene con la palabra de Dios, sino que crecen juntos allí con la palabra de Dios que fue sembrada. Lucas 8:7, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Juntamente con ella la ahogaron. Entienda que los espinos se van a ir haciendo grandes, van a ir creciendo. Entienda que los afanes de la vida, los afanes por riqueza, los afanes por los quehaceres, van a ir creciendo, van a ir cercando. Y
van a crecer tanto como usted le permita crecer. Si usted permite que su vida entre en desesperación por los afanes del mundo, por los quehaceres del hogar, por los engaños de la riqueza y los placeres de la vida, si permitimos que ellos crezcan en nuestra vida, estos se van a encargar de ahogar la palabra de Dios. Ya no prestamos atención a la palabra de Dios, ya no sacamos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Estamos tan ocupados que no nos da tiempo para permitir que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas y lleve fruto. Esos espinos se toman todo el lugar. Ya no hay por dónde pasar. La maleza llena todo el espacio a causa de que no la controlamos. Y esto produce muerte de la palabra de Dios en nuestra vida. Yo espero que esté quedando claro porque los espinos ahogan la palabra de Dios. Lo que se muere es la palabra de Dios. Usted va a seguir viviendo, muerto en vida, pero va a estar viviendo, muerto en vida. Pero la palabra de Dios muere ahogada en un corazón afanoso. Recuerde que Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que la palabra de Dios es viva y va a estar produciendo este efecto en la vida de nosotros. Como espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si esto no está ocurriendo en nuestras vidas, es muy probable que esa palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros está agonizando. Los espinos la están ahogando, le están quitando la vida. La palabra de Dios es viva y trae vida a nuestras vidas. Ese trabajo que hace la palabra de Dios es con el propósito de que nosotros también podamos llevar fruto. Esa es la tarea, primero, segunda de Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si esa palabra es ahogada en nuestras vidas, entonces ya no será, usted no va a estar siendo enseñado por la palabra de Dios. Puede que se sepa la Biblia de memoria, pero ya no va a redarguirle, ya no le va a corregir, ya no le va a instruir, porque la palabra ha sido ahogada en su vida. Si usted ya llegó a esa etapa donde usted hace algo y por la palabra de Dios usted no puede ver si es bueno o es malo, eso que usted está haciendo, lo más seguro es que ya esa palabra está ahogada dentro de usted. La palabra se hace infructuosa. La palabra, antes que dar fruto, antes que se pueda ver el resultado de ese crecimiento de la palabra para lo cual ella fue enviada, la palabra muere y no da fruto. No se confíe. No piense que porque usted tiene tiempo en la iglesia, estas cosas de las que he estado hablando en esta mañana no le pueden pasar a usted. Mire lo que pasó con Demas. Demas era uno de esas personas cercanas al apóstol Pablo, cercanas al líder, que al final decide apartarse por ir en pos de las cosas de este mundo. Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10, porque Demas me ha desamparado.
amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amando este mundo, Demas se apartó del apóstol Pablo. Esperemos que luego haya tenido la oportunidad de buscar la presencia de Dios, pero dice el apóstol Pablo que amó al mundo y lo dejó allí. ¿Usted sabe lo que pasa si usted ama al mundo? El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Así que ninguno está libre de que la palabra que ha sido sembrada en su vida pueda ser ahogada por todos los espinos que hay en este mundo. Es necesario que sepamos que estamos en los últimos tiempos y que el Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé y los días de Lot. Lucas 17, 26, 30 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, porque tiene que estar consciente de que se va a manifestar, de que el Señor Jesús regresará, la gente estará entretenido con los espinos. Bueno, allí dice comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando. Esas mismas cosas que vimos que son los espinos que ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Si las dejamos crecer, estas cosas ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Si permitimos que estas cosas se apoderen de nuestras vidas, entonces la palabra de Dios no dará fruto en nuestras vidas. Esas son las cosas con las que nos afanamos en esta vida. Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad por vosotros mismos. Hoy, gracias a Dios, se nos está dando la oportunidad de escuchar, de que la advertencia venga de boca de otra persona. Pero el llamado es, mirad también por vosotros mismos. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Usted es responsable de su vida. Mire por usted mismo, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Qué bueno es cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos hace un llamado de atención. Que la palabra de Dios hoy no fue para ti. Yo en tu lugar estaría preocupado. Que Dios no haya tratado contigo en esta mañana. Yo estaría preocupado. Porque no es precisamente porque seas perfecto. Piensa más bien que pudieses estar incluido en aquellos a quienes el Padre ya no corrige. Y ese es un problema grande. Gracias a Dios porque está tratando con cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque aún sigue haciéndonos el llamado de atención para que podamos corregir a tiempo. Usted conoce su vida, usted sabe lo que está haciendo con su vida. Usted sabe el tiempo que está dedicándole a los afanes de este mundo. No permita que las cosas de este mundo estén ahogando la palabra de Dios en tu vida. Porque llegamos tan cansados, estamos tan ocupados,
que ya no queremos buscar el rostro del Señor. Ya no queremos leer la Biblia. Ya no queremos orar. Porque estamos tan cansados por culpa de los afanes de este mundo. Cuando hay que pararse temprano para algún afán de esta vida, ahí estamos. Pero cuando hay que pararse temprano para buscar el rostro del Señor, ¿cuánto nos cuesta? Cuando hay que estar hasta tarde por algún afán de esta vida, ahí estamos presto. Pero cuando hay que estar hasta tarde buscando el rostro del Señor, ¿cuánto nos cuesta? Los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios en nuestra vida. Cuídese, por favor. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú sigues siendo bueno. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque yo sé que tu palabra es para cada uno de nosotros. Que estás teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Tú sabes lo que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestros corazones. Sabes en cuántos ya tu palabra agoniza